1 de mayo del 2021 y me sumo en los recuerdos. O sea, les traigo el recuerdo vívido de épocas gloriosas de nuestra patria, de un peronismo floreciente, donde la alegría y los miles y miles de mujeres y hombres que como un hormiguero humano iban a trabajar contentos, cantando, a la fábrica, esos cielos grises por el humo de las chimeneas de tantas fábricas y donde se realizaba la esperanza, donde soñábamos y llevábamos a la realidad nosotros con nuestras propias manos. Ustedes posiblemente hayan tenido referencia de ese recuerdo. Sus abuelos, sus padres, sus amigos, esos viejos que todavía pueden, allá en la nostalgia, recordar esos tiempos. Yo los he vivido, yo los viví con la ingenuidad de un niño campesino que llegaba a Buenos Aires y que veía deslumbrado ese renacimiento, esa cosa que es inexplicable si no lo viste. Por eso te lo traigo hoy al recuerdo, porque hoy es un 1 de mayo triste. Ya me ves aquí en soledad, lejos de la patria, pero qué lindo para recordar, qué lindo, y qué lindo que vos seas el testigo privilegiado. Te voy a contar esa historia porque te vas a sentir orgulloso de ser argentino y de la esperanza de que podemos volver a serlo. Tantas cosas hermosas que hemos vivido, que debemos atesorar, que no debemos dejar que se nos escape, que nos reemplacen aquella realidad tan extraordinaria. Un sueño del peronismo. Yo lo viví ese sueño, por eso te lo puedo contar, hermano. ¡Qué lindo que era! Y si pudiéramos volver a recuperar esos tiempos. Claro que podemos. Si queremos, podemos. Y lo vamos a realizar porque se vienen tiempos maravillosos. Pero claro, hay que ser flexible con la realidad. O sea, aquellas realidades eran otras épocas. Imagínate, 7 pesos. ¿Te imaginas? 7 pesos por $1. Lo que se podía comprar. El sueño de... No, pero te lo voy a contar, porque vamos a ir a la Laguna de los Patos peronistas para festejar el 1 de mayo. ¿Qué te parece? Y claro, entrecierro los ojos y me voy en los caminos del recuerdo, porque recordar es vivir, y vivir es transmitir las vivencias y lo que se sentía con esas vivencias. El esplendor que te lo incorporabas todos los días, porque había alegría de vivir, ganas y esperanzas de luchar. O sea, no era que estábamos nosotros insuflados de alegría, esa alegría tonta que dan el espectáculo. La alegría estaba convertida en una realidad, o sea, fluía por nuestras venas, por nuestro cuerpo. O sea, nos realizamos en lo que veíamos que hacían nuestras manos. Abundaba el trabajo, elegías del lugar donde querías trabajar, ganabas. Imagínate que un obrero, un empleado, iba al sastre de la esquina, al sastre del barrio y se hacía hacer un traje a medida. Yo tenía 17 años y me hice mi primer traje a medida. ¿Te imaginas? Claro, esas andanzas que nos prodigó la providencia tenían una razón de ser. O sea, éramos un país libre e independiente, donde la justicia social no era una declamación. La justicia social se daba porque el trabajo generaba riqueza, y la riqueza se derramaba por naturaleza, no porque el privilegio de un empréstito insuflaba a una minoría. Era un pueblo capitalizado, un pueblo que tenía acceso a la vivienda propia, ya sea que la podías hacer, comprabas un terreno y la hacías, o comprabas una casa hecha por un plan de gobierno y la pagabas a 30 años, sin ninguna garantía, nada más que tu garantía era tu trabajo, y trabajo era lo que sobraba. Entonces todas esas cosas que era la justicia social, era la dignificación de una sociedad. O
O sea, nosotros éramos un pueblo digno porque no necesitamos dádivas, no necesitamos pedir limosna, no necesitamos recibir ayuda social, ayuda universal por hijo para crear. Al contrario, nuestros hijos crecían con toda la abundancia que daba la generación de tus manos, de tu fuerza, de tu potencia. Si éramos dignos porque éramos libres, éramos independientes, era un país independiente. Por eso teníamos la justicia social en nuestras manos. Éramos los hacedores de justicia. Y teníamos una independencia económica porque nuestra flota mercante transportaba la riqueza al mundo, que la vendía el país, no la vendían las empresas, las corporaciones internacionales como las venden hoy, que te acopian toda la riqueza, te pagan lo que quieren ellos y los transportan en sus propios barcos y los venden a sus propios mercados y cobran en divisa y no le ingresan al país. Es decir, hoy está legalizado el robo, está legalizada la parte más digna de una nacionalidad. O sea, lo que produce tu tierra te lo maneja una minoría independiente de todos los valores. O sea, llegan acaso al país miserias, minucias, o sea, limosnas. Tenemos nuestra propia riqueza, la llevan al exterior y nosotros tenemos que solicitar empréstitos sobre ese dinero que produce la tierra y los ingresos que llegan al país como ayuda del Fondo Monetario o de otras instituciones, es la propia riqueza nuestra que es fugada oficialmente por los piratas que están enquistados incluso en el gobierno y que nosotros lamentablemente no tenemos derecho ni siquiera a solicitar la información. No somos tenidos en cuenta. O sea, esto es un atrevimiento de la denuncia. Por eso, un 1 de mayo, como el que está pasando en nuestros países hoy, como está sucediendo en Argentina, es vergonzante para nosotros. Por eso, no sé si te darás cuenta, es muy difícil explicar el peronismo hoy, porque los que se dicen peronistas no son peronistas. O sea, no pueden ser peronistas, más que no son. Porque todo ha cambiado, ha sido tan maquiavélico todo el espectro que se ha transformado que hemos dejado nosotros de tener presencia en nuestra propia realidad. O sea, lo nuestro, nuestro país se ha convertido en un fantasma. Nosotros los argentinos somos unos fantasmas dentro de nuestro propio territorio. No somos dueños de nada de la riqueza y no podemos manejar ni siquiera el producto de nuestro trabajo. Pero es prácticamente imposible explicarlo para que una mente abierta lo pueda entender. Si no pones la atención en la mística que significó tu origen, independencia económica, justicia social, soberanía política, todo eso lo hemos perdido. O sea, hemos perdido las 3 banderas, no del peronismo, las 3 banderas de la dignidad humana de un pueblo. Y el tema ahora es cómo lo recomponen. Y entonces nada mejor que un día 1 de mayo, donde no se festeja el trabajo, porque no hay trabajo. Por eso no se festeja, o sea, trabaja solamente una minoría. Y es muy posible, no sé exactamente, pero es muy posible que muchos más robots hoy trabajan en Argentina que argentinos de carne y hueso. Los robots han reemplazado, y los robots no van a ser un 1 de mayo, ellos no descansan nunca, excepto que los desenchufen. Entonces yo hoy quería traerte estos recuerdos, porque son recuerdos de una época gloriosa, desde una época del resentimiento. O sea, nadie puede estar contento ni agradecido por nada, porque es una lucha desigual e injusta. O sea, cuando tenés una lucha justa y sos convocado y
te convocan a una contienda y vos vas heroicamente a enfrentar una realidad con tu esfuerzo y sabés que vas a triunfar porque vas a vencer los obstáculos, porque vas a lograr con tus manos lo que realmente no necesitas pedirle a nadie. Claro, entonces un 1 de mayo sin esos contenidos no existe, o sea, se borró del almanaque. ¿Te das cuenta? Y hemos perdido la razón de ser. Y cuando un pueblo pierde la razón de ser, reconstruir todo ese armado, todo ese rompecabezas destruido, es muy difícil. Es muy difícil hacerlo desde la política, es muy difícil hacerlo desde la cultura, es muy difícil hacerlo desde la fuerza, desde el rigor, es muy difícil crear, es muy difícil hacerle entender a la gente, explicar. ¿Cómo va a entender un muchacho de 20 años hoy todo esto que te estoy contando? Entonces, hasta se hace difícil explicarlo y mucho más difícil poder entenderlo. Pero, afortunadamente, hay una estirpe que no está perdida, está adormecida nada más. Y entonces, quienes tenemos la visión clarificadora, tenemos la obligación de explicarle a las nuevas generaciones que es posible entablar un nuevo renacimiento. No vamos a decir vamos a reventarlos a todos, no, porque sería imposible, ya lo intentamos. O sea, nosotros somos los que hemos intentado recuperar aquella gloriosa fiesta. Nosotros lo intentamos y en el intento quedaron miles en el camino. O sea que no te creas que hay 30.000 muertos y desaparecieron en Argentina porque salieron de paseo de vacaciones. Fueron en luchas estériles que el enemigo nos venció. O sea, no solo que nos venció, sino que nos despojó de todo. Y entonces sí buscas echarle la culpa al enemigo, pero el enemigo es invisible, aunque te parezca mentira. El enemigo nuestro, el que nos ha dejado como estamos ahora, suponemos, o sea, el que tenemos en cuenta o que imaginamos, pero no existe tal. Entonces, esta lucha futura es una lucha de la inteligencia. Aquella lucha pasada fue una lucha del amor y del trabajo. Por eso se festejaba el Día del Trabajo, se festejaba con amor, con fiestas, con bailes en la calle, con orquestas típicas tocando en todas las plazas, en los centros de toda la Argentina, donde había romerías, millares de gente contenta bailando y cantando. Ya eso ni soñarlo. Entonces, recuperar ese estado de la emoción y de la dignidad es una lucha de la inteligencia. Ya no es una lucha del rigor de la batalla, porque no tenemos fuerza para vencer. Y claro, cuando uno le explica a los compañeros, a los amigos, a la juventud, que la lucha debe ser otra, no lo entienden. Y es posible y es entendible que no lo entiendan. Porque parece increíble que cómo es posible que todo lo hemos perdido y que ahora lo nuestro no es nuestro y que no podemos ni siquiera llegar a poner un plato de sopa en la mesa y que haya 15 millones de argentinos en la pobreza extrema y que se mueran los niños de hambre. Y entonces no hay que bajar los brazos, pero tampoco hay que oscurecer la mente, porque bajar los brazos y cerrar los ojos es peor. Tenemos que, nosotros los que nos queda todavía un hálito de vida, un hálito de esperanza, y que sabemos cuál es el camino futuro, o por lo menos si no lo sabemos, tenemos previsión por las experiencias y los fracasos acumulados, debemos nosotros señalar el camino. No importa cuánto tiempo tarde la gente en observarlo, en entenderlo, sino que tiene que estar establecido porque es posible hacerlo. Por eso este 1 de mayo yo quería hablarte con el corazón en la mano. Quería decirte que el recuerdo es tan poderoso y las imágenes se entrecruzan y juegan en nuestra memoria y en nuestros recuerdos que se nos escapan, porque fueron tantas las alegrías, hermano, fueron tantas las cosas acumuladas, trabajo, alegría, hogar, risas, comidas, fiestas, bailes,
cantos, casa, altos hornos, grandes fábricas, represas eléctricas, gasoductos, camino al bienestar. O sea, nos llena el recuerdo, nos llena la imaginación. Por eso, 1 de mayo es un día triste hoy. Estos 1 de mayo son muy tristes. Preferiría uno dormir todo el día, ¿me entendés? Y sobre todo si estás en soledad. La garza que nos está mirando, que suele encontrarse con nosotros aquí. Es un poco esquiva, pero está esperándonos ahí. Y ahora vamos a encontrarnos con los patos peronistas. Fíjese la distancia que está la garza. Y por allá andan los patos peronistas. Vamos a ver si los vemos. Los patos, algunos de los patos peronistas. Que están acá esperándonos. Ahí están los muchachos peronistas. Todos unidos triunfaremos. Festejando el 1 de mayo, fíjese, poquitos que son. Pero bueno, es un recuerdo que trae a la memoria y que lo reemplaza a uno con la fantasía. Y una vez más, estamos en la Laguna de los Patos. Ahí están los patos y con un patito. Fíjense, ahí están parados, esperando para cruzar hacia la laguna. Están atentos y están vigilantes. Van a cruzar el puente. Ahí van a cruzar el puente y los vamos a ver. Ahí están, fíjense, ahí están cruzando. Así caminan los peronistas, despacio, despacito, con cuidado. O sea, están averiguando los peronistas si realmente tienen futuro. Y como todo peronista, ya ven ustedes, están confundidos. Así, todo peronista anda así, caminando lentamente y confundido. O sea, no tiene claridad, mire, hasta los niños han llegado. Festejamos, es lo único que podemos hacer, despiojarnos, sacarnos los piojos de encima. Ahí vamos a averiguarlo. Así andamos los peronistas. Así andamos, miren, así estamos. Tratando de que nos explique alguien lo que sucede. Y no encontramos quien nos explique, ¿eh? Y acá está la laguna, miren. Aquí está la laguna en plenitud. La vieja laguna de los patos peronistas. Aquí está la laguna que extrañábamos nosotros, que no habíamos podido venir por el tiempo, por el frío. Y bueno, por fin acá llegamos, aquí estamos. Estamos viendo que han quedado muy pocos peronistas, como ven, son escasos. Y bueno, tenemos que conformarnos con la realidad. Miren qué maravilla. Esto sí que realmente vale la pena tenerlo presente, porque es una muestra de nuestras realidades. Así estamos nosotros, con nuestros niños, indiferentemente esperando el porvenir, confundidos, atentos, frente a la ingenuidad de los niños que no saben cuál será su futuro. Y sus padres, como ven ustedes, están confundidos, no saben cómo resolverle, ni saben cómo explicarle. Y claro, ahí están, ahí está, esa es nuestra realidad, aunque les parezca mentira, esa es nuestra realidad. Nuestra juventud, nuestra niñez está así, ingenuamente esperando el porvenir. Y los padres, nosotros, como los patos estos, como los gansos estos, fíjense,
tratando de encontrar una orientación, enseñándonos a comer, enseñándonos a ver cómo resolvemos. En fin, necesitamos resolver. En fin, mostrarles esto es una alegoría con mucha tristeza, porque esos patitos más o menos son exactamente igual que nuestra niñez. Están esperando un porvenir incierto que todavía la providencia no le ha dignado alumbrar. Por supuesto que no es fácil explicar, y aunque uno, por más alegoría y más voluntad que tenga de explicar la realidad, se hace difícil. Pero yo quería aprovechar este 1 de mayo para enviarte este mensaje, para decirte que no hay que seguir luchando desesperadamente sin saber una dirección, sin tener una referencia, sin alguien que nos explique qué va a pasar, que esté lejos de la escena. Si vos estás en la escena del hecho, es muy posible que veas muy poco de lo que realmente necesitas ver. Y la distancia te indica de que hay que buscar acuerdos para que vuelvan aquellos 1 de mayo gloriosos que tantos recuerdos hermosos están en nuestra retina, pero que la mayoría solamente lo tiene como referencia por haberlo visto en una película o porque alguien se lo contó. Nosotros tenemos que volver a hacerlo realidad eso, y estamos en condiciones y posibilidades de hacerlo. Es cuestión que nuestra dirigencia desaparezca, esta dirigencia que ha sido la que ha sido arrollada por el potencial del enemigo o del adversario o del que fue más vivo que nosotros. Porque ya no creo que sea ni enemigo ni adversario, sino más vivo, más inteligente, más astuto, mejor organizado que nosotros. Nosotros hemos perdido la patria y hemos perdido su riqueza. Y ahora nosotros tenemos que abrir la boca y esperar que una limosna, una mano misteriosa llegue para ayudarnos. Estamos empobrecidos. La mitad de nuestro país, 15, 20 millones bajo la línea de pobreza. Y entonces no tenemos que festejar el 1 de mayo si no hay trabajo, no hay trabajadores prácticamente. Pero sí tenemos que escuchar a los que nos expliquen las cosas. Y hay mucha gente muy capaz, y muchos de ustedes son mucho más capaces de lo que ustedes mismos creen. Pero no vayan a la pelea, no vayan a la pelea, porque la pelea no nos va a dar resultado. Pelear, miren dónde estamos, miren lo que hemos perdido, peleando. Hemos estado desde el 55 peleando contra un enemigo invisible. Y fíjense, hemos perdido todo. Entonces hay que cambiar la metodología. O sea, el sistema, el método no ha funcionado, hemos perdido todo. Entonces hay que buscar otra alternativa. Y hay alguien que venga que nos explique primero por qué. Y cuando te lo explica por qué, te das cuenta de que hay que buscar orientación en Argentina. Y hay gente muy brillante en la Argentina y en todo el continente americano. Fíjate que en México estaba peor que nosotros. Y fíjate que ahora, con un liderazgo distinto, cómo está surgiendo un nuevo México, un nuevo país. Eso debe servirnos a nosotros de ejemplo, no de envidia. Debemos decir por qué México está retomando el camino que nosotros nunca debimos perder. Porque México tiene un dirigente que ha entendido el fenómeno que se está sucediendo y ha empezado a negociar y va muy bien. Entonces nosotros esperamos que aparezca un liderazgo o que seamos todos líderes para entender el fenómeno y tener propuestas en la mano ya pensadas y estudiadas. Por eso hoy, 1 de mayo, a tantos años de distancia de aquella época gloriosa de nuestra historia, yo quería traerte esta reflexión. No sé cuánta importancia tendrá para vos, quizá crees que tenés la otra solución, por otro camino, porque crees que yo estoy equivocado. Pues yo estoy equivocado y he luchado 50, 60 años en esto. ¿Tan equivocado puedo estar? ¿Tan estúpido puede ser uno? Pensalo, tan estúpido puede ser uno. Y todos los demás que están esclarecidos, mira cómo están. Ahí tenés la diferencia. Vivamos este 1 de mayo con reflexión, vivamos este 1 de mayo con esperanza, pero vivámoslo con la cierta indulgencia de pensar que puede ser mejor. Por lo tanto, me quiero despedir en un 1 de mayo con mucha tristeza, hermano, pero con mucha esperanza. Y como me ves,
estoy festejando a mi manera el 1 de mayo y lo festejo contigo. O sea, imagínate que somos una gran multitud y que ahora vamos a bailar en las plazas y vamos a volver a reconquistar la alegría y la esperanza. Esa es nuestra fuerza, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad nacional. Con esta imagen me quiero despedir, con esta imagen de los patos peronistas. Mira qué poco hemos quedado, hermano.